Una campaña de entre 30 y 40 horas, más de 150 planetas, una compañía de hasta 20 operadores y muerte permanente activada por defecto. Star Wars Zero Company llevaba meses dejando buenas sensaciones, pero todavía no sabíamos exactamente qué clase de juego quería ser. Ahora, Bit Reactor ha respondido a casi todas las preguntas importantes y la conclusión empieza a estar bastante clara. Será mucho más XCOM de lo que algunos imaginábamos y bastante menos RPG de lo que podía parecer. La campaña principal durará entre 30 y 40 horas, dependiendo de la dificultad y de nuestra experiencia con el género, y, sinceramente, me parece una duración muy buena. No todos los buenos juegos tienen que durar 100 horas ni convertirse en una segunda vida que tienes que encajar dentro de la primera. Hay aventuras de 30, 40 o 50 horas que se agradecen precisamente porque cuentan lo que quieren contar, mantienen el ritmo y terminan antes de empezar a repetirse. Zero Company parece buscar justo eso. Una campaña larga, pero controlada, cinematográfica y diseñada de principio a fin. No será un pequeño táctico construido alrededor de unas pocas misiones, pero tampoco uno de esos RPG que son gigantescos en los que puedes perderte durante meses. Ese enfoque también se nota en la historia, porque será fundamentalmente lineal. No habrá romances, grandes rutas alternativas, ni finales completamente diferentes. La composición del escuadrón podrá cambiar algunos diálogos, vínculos y momentos secundarios, pero el desenlace será prácticamente el mismo para todos. Eso no significa que nuestras decisiones no importen, sino que su peso estará en otro sitio, en los operadores que elegimos, en las relaciones que desarrollamos, en las operaciones que dejamos escapar y en quién consigue llegar vivo hasta el final. También conocemos mejor la escala de la capa estratégica, y aquí conviene aclarar una cifra que puede llevar a engaño. El mapa galáctico incluirá más de 150 planetas, pero eso no significa que vayamos a explorar 150 mundos ni que existan 150 mapas de combate. Buena parte de esas localizaciones pertenecerán a la mesa de operaciones de la guarida. Allí aparecerán decisiones, recompensas y pequeños dilemas de tipo elige tu propia aventura, pero todos competirán por un recurso limitado, la inteligencia. Por tanto, no podremos hacerlo todo. Habrá operaciones que caduquen, misiones que terminen siendo obligatorias y oportunidades que tendremos que dejar pasar. Los combates se desarrollarán en algo más de una docena de planetas diseñados con detalles junto a Lucasfilm Games. Sigue siendo una cifra razonable si los escenarios tienen suficiente personalidad y variedad, pero es importante no confundir las dos capas. La verdadera escala de Zero Company no estará en visitar manualmente 150 mundos, sino en mirar una galaxia llena de problemas y decidir cuáles podemos permitirnos atender. La compañía comenzará con capacidad para 7 operadores y podrá crecer hasta un máximo de 20, aunque el escuadrón habitual estará limitado a 4 personajes. Además, Hux será obligatorio en las misiones principales, así que normalmente tendremos 3 plazas libres para construir el resto del equipo. Y ahí empezará buena parte de la estrategia. Llevar un francotirador puede significar renunciar a un especialista. Apostar por apoyo puede reducir nuestro daño directo. Y desarrollar ciertos vínculos puede obligarnos a desplegar juntos a personajes que no formen la combinación más cómoda. También podremos desbloquear clones y astromecánicos, pero tener una plantilla grande no servirá para llevar todas las respuestas al combate. Servirá para elegir qué 4 operadores encajan mejor en cada problema. Y eso me parece mucho más interesante que permitirnos formar siempre un grupo capaz de hacerlo absolutamente todo. Pero la característica que más me gusta de todo lo confirmado es la muerte permanente. Vendrá activada por defecto, aunque podremos quitarla, y no estará presentada únicamente como una opción reservada para los jugadores que busquen sufrir en la dificultad más extrema. Eso me parece un acierto enorme porque, al ser una opción configurable, en principio podremos aprender el juego con una dificultad más accesible sin renunciar a que nuestras decisiones tengan consecuencias reales. Puede ser nuevo en Zero Company, incluso nuevo en el género, y aún así vivir una campaña donde perder a alguien importe. La muerte permanente, aunque parezca una contradicción, le da vida a este tipo de juegos, hace que un disparo fallado duela, hace que una retirada tenga sentido y que un operador deje de ser simple ficha con estadística. Hux será la salvedad. Si muere, la misión fracasa y tendremos que reiniciarla, pero el resto sí podrá desaparecer de la compañía, y el caso más delicado será Tel Real, porque es la única Jedi Padawan disponible. No podremos crear otra ni reclutar una sustituta. Si muere, la campaña seguirá adelante, pero nuestro grupo continuará sin ninguna Jedi. Y eso es mucho más interesante que perder únicamente un número alto en una hoja de personaje. Has perdido una persona, una clase completa y todas las posibilidades tácticas que ofrecía.
Beat Reactor también parece consciente de que un táctico puede volverse monótono cuando encontramos una estrategia segura y la repetimos durante 30 horas. Avanzas con cuidado, colocas a todo el grupo en vigilancia, esperas a que aparezca el enemigo y vuelves a empezar. La vigilancia seguirá siendo útil, pero no resolverá todos los encuentros. Habrá sabotajes en los que tendremos que colocar explosivos y evacuar, rescates con rehenes, extracciones y objetivos que nos obligarán a movernos. Los droides separatistas serán vulnerables al armamento iónico. Infinity Coil tendrá unidades que nos harán priorizar objetivos y los forajidos intentarán desbordarnos mediante superioridad numérica. Además, podremos empujar enemigos con la fuerza hacia una zona de vigilancia, lanzarlos por un precipicio, destruir coberturas, coordinar ataques entre personajes vinculados o convertir un astromecánico en una pequeña caja de explosivos con ruedas. Sobre el papel, hay suficientes herramientas para que no todo se reduzca a avanzar 2 casillas, activar vigilancia y a esperar. La duda más importante está en la rejugabilidad. No habrá New Game Plus en el lanzamiento, tampoco soporte oficial para mods, y al ser una historia lineal, no volveremos para descubrir una ruta narrativa completamente distinta. Por ahora, tampoco se ha anunciado contenido posterior, así que una segunda campaña tendrá que sostenerse sobre los propios sistemas, otros operadores, nuevas especializaciones, distinta dificultad, muerte permanente, decisiones estratégicas diferentes y una historia personal marcada por otras bajas. Puede ser suficiente si el combate tiene profundidad. XCOM tampoco necesita contarnos una historia radicalmente nueva para conseguir que empecemos otra partida, pero una campaña de 30 o 40 horas debe ofrecer combinaciones muy distintas para que repetirla merezca la pena. Eso no supone que Zero Company vaya a tener poca rejugabilidad, simplemente significa que esa rejugabilidad dependerá mucho más de sus sistemas que de su argumento. Después de todo lo confirmado, Zero Company ya se entiende mucho mejor. No quiere ser un enorme RPG táctico donde decidamos el destino de la galaxia, sino una campaña cinematográfica y bastante dirigida donde la libertad estará en nuestra compañía, en cómo la construimos, en las operaciones que elegimos y en las personas que conseguimos mantener con vida. Y personalmente, no lo veo como una mala noticia. Prefiero un juego que sepa qué quiere hacer y profundice en ello, antes que otro que intente abarcarlo todo y termine quedándose a medias. Zero Company no quiere ofrecernos nuestra propia versión de toda la historia de Star Wars. Quiere ofrecernos nuestra propia unidad dentro de esa historia, y si logra que cada operador importe, que cada misión deje consecuencias y que cada baja duela de verdad, puede ser exactamente el táctico de Star Wars que muchos llevábamos años esperando. Ahora la pregunta es vuestra. ¿Preferís una campaña cerrada y cinematográfica como esta? ¿O esperabais un RPG mucho más abierto y ramificado? Os leo